Hey chicos, muy buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a hacer la clase, en este caso, electroestática. En este caso, parte 2. Bien, electroestática, como su propio nombre lo dice, vamos a desarrollar lo que es diagrama de cuerpo libre, pero relacionado con la electricidad. Y obviamente el diagrama de cuerpo libre tiene que ver con la estática. Esta unión de estos dos estudios justamente da origen a la electroestática. Recordar lo que vimos en la clase pasada, lo que es la fuerza eléctrica, cómo se calcula, y las distintas direcciones que da esta fuerza según, justamente, tanto dirección y sentido, obviamente, según el tipo de carga que se tenga. En este caso, en este ejemplo genérico, acá tenemos una carga positiva y una negativa, se atraen, ¿no? Polos opuestos se atraen, pero recuerden que existen dos tipos de fuerzas, ¿no? De atracción y de repulsión. Repulsión cuando ambas son del mismo signo, es decir, positivo positivo o negativo negativo, lo vimos en la clase pasada. Y atracción son cuando son cargas distintas, ¿no? Una positiva, una negativa, o una negativa y otra positiva, ¿no? Polos opuestos, en pocas palabras, se unen. Y se calculaba simplemente con la constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, multiplicado por el valor absoluto de cada una de las cargas implicadas sobre la distancia que los separa elevado al cuadrado. Tened en cuenta que la fuerza que se va a encontrar, obviamente, por ser fuerza, es el newton. La constante, ya sabemos las unidades, newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. La distancia debe estar sí o 100 metros. Que no será así, hacemos las conversiones correspondientes, un centímetro 10 a la menos 2 metros, un milímetro 10 a la menos 3 metros. Y las cargas de Q deben estar en coulomb, ¿no? Generalmente no te lo dan en potencias, sino que te lo dan con simbología. Microcoulomb, que es uno de los más utilizados, 10 a la menos 6, ¿no? Coulomb sería, ¿no? M coulomb, microcoulomb, milicoulomb sería acá, en este caso 10 a la menos 3 coulomb, y NX nanocoulomb, 10 a la menos 9 coulomb. Los más utilizados, micro y mili, son los más utilizados, sobre todo más el micro, la U, acuérdate, la U con una colita más grande al comienzo. Eso es justamente lo de la clase pasada. El día de hoy vamos a ver lo que es la intensidad de campo eléctrico, el cual es un vector. Y esto es originario a partir de la fuerza eléctrica que hemos visto en la clase pasada. ¿De qué depende la intensidad de campo eléctrico? Toda carga genera un campo eléctrico. Al generar una fuerza, genera un campo eléctrico. ¿Cómo se mide este campo eléctrico? Justamente aplicando esta fórmula. La intensidad de campo eléctrico es igual justamente al valor de la fuerza dividido entre la carga. Dividido entre una carga. Si esto es así, chicos, la fuerza es K por las dos cargas entre distancia al cuadrado. Se simplifica una de las cargas y quedaría esta fórmula, ¿no? ¿Ok? Una cosa muy importante, si esta carga es positiva, el sentido de ambos, de la intensidad como de la fuerza, será el mismo. El sentido, ojo, tiene la misma dirección, pero a la vez también el mismo sentido. En el caso que sea negativo, tendrán sentidos contrarios, pero la dirección sigue siendo la misma, es decir, están en la misma dirección, pero sentidos opuestos. Eso es cuando Q, la carga es negativa. Recordar también las unidades. Es importante tener en cuenta que la intensidad de campo eléctrico E, que es un vector, tiene las unidades de Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. ¿Ok? Haciendo la fusión de estas dos fórmulas, nos sale esta fórmula que por error indiqué que acá era al cuadrado, ¿no? Acá debe ser valor absoluto, chicos. Siempre la intensidad de campo eléctrico es un valor positivo, ¿no? Por el valor absoluto, ¿ya? Muy distinto a lo que vamos a ver acá en potencial eléctrico. Muy distinto a lo que vamos a ver acá en potencial eléctrico. La intensidad de campo eléctrico es producida por una carga eléctrica, simplemente se calcula como la constante eléctrica acá, multiplicado por el valor absoluto de la carga, que es lo que justamente quiero que tengan en cuenta. En su separata está así, ¿no? Le sale un X más, significa que siempre va a ser positivo, ¿no? Valor absoluto de la carga dividido entre la distancia al cuadrado. Recordar que la distancia debe estar en metros,
la carga en Coulomb, ¿no? El K es en Newton metro cuadrado sobre Coulomb, y por lo tanto la intensidad del campo eléctrico sale también en Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. Muy bien. Último concepto antes de pasar a los ejercicios, el potencial eléctrico. Antes de ello, chicos, como esto es un vector, intensidad de campo eléctrico, el campo eléctrico resultante viene a ser justamente la sumatoria vectorial de cada uno de los campos individuales. ¿Correcto? Sumatoria vectorial. Esto quiere decir que la resultante, justamente vamos a verlo gráficamente, vamos a hacer suma resta de vectores si son de la misma dirección, sentidos opuestos o contrarios, o si son en el mismo sentido, se sumarán, si son sentidos opuestos se restarán, recordar eso. Y si forman un ángulo, ya sabes, el método del paralelogramo, si es recto, Pitágoras de frente, si no es recto, aplicamos método del paralelogramo y por ende ley de cosenos, ¿correcto? Ley de cosenos. Recuerden los distintos casos, ¿no? A ver, si están en la misma dirección, por ejemplo, estos dos vectores están en la misma dirección, pero sentido contrario. Por ejemplo, si están en el mismo sentido, se sumarán, si están en el sentido contrario, se restarán. Si forman un ángulo cualquiera, ley de cosenos. Pero si forman 90 grados, Pitágoras. ¿Sí? Pitágoras, acuérdate, ¿no? Si este es A, este es B, allá es A cuadrado más B cuadrado, más 2 veces A por B, por el coseno del ángulo que los forma, ¿recuerdas? Raíz cuadrada, esa es la resultante. Y acá la resultante es raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado, nada más. Pitágoras, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto en vectores. Aquí simplemente tienes que aplicar. Muy bien. Potencial eléctrico. Eso es con respecto a justamente el campo eléctrico, que es vectorial. Mientras que ahora el último concepto es el potencial eléctrico. Esto es una unidad, esto es una medida escalar. Por lo tanto, es un valor numérico. Aquí, al igual, muy parecido a la intensidad del campo eléctrico, es simplemente la constante K por la carga. Ojo, se respeta el signo, se tiene en cuenta el signo aquí, sobre la distancia. Nada más. ¿Sí? Sobre la distancia. ¿Ok? Sobre la distancia. Muy bien, chicos. Y acá, el potencial eléctrico resultante es simplemente la sumatoria de los potenciales. Nada más. Revisa eso en tu separado. Muy bien. Nada más, esto lo que tenemos que tener en cuenta. Comencemos entonces con el problema número 1. Nuevamente resaltar que aquí yo indiqué por error que era Q al cuadrado, es simplemente Q. ¿Está claro? Por favor, tenerlo en cuenta para las correcciones del caso. Nuevamente vamos a hacer todos los ejercicios para poder corregir. Pregunta número 1. Calcula el módulo de intensidad del campo eléctrico. Está pidiendo el módulo de intensidad del campo eléctrico E sobre el punto P. No se sabe. Y de dato me dan que la carga es igual a 8 por 10 a la menos 6. Coulomb. Me dan este gráfico, nada más. Acá está el punto P. Acá está Q. Es lo único que me dan. Y me dicen que esto vale 3 metros. Ya está. Ok. No me dicen qué signo es, pero ya se sabe que si no hay signo, se sobreentiende que es positivo. Por lo tanto, acá tengo una carga positiva. Y el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico con respecto a una carga positiva, ¿cuál es su sentido? Saliente de la carga positiva. Y en el caso que sea negativo, es entrante. Como es positivo, porque acá positivo, es saliente. Acá está, chicos, el gráfico de la intensidad del campo eléctrico con respecto al punto P. ¿Cómo sale? Aplicando la fórmula sería, la intensidad del campo eléctrico con respecto al punto P sería K multiplicado por el valor absoluto de Q sobre la distancia elevado al cuadrado. Para nuestra suerte, está en metros la distancia. Por eso, ¿dónde está la distancia acá? Esta es la distancia. Esta es la distancia. ¿Listo? Reemplazamos. ¿Cuánto vale K? Ya sabes, 9 por 10 a la 9 por la carga 8 por 10 a la menos 6. En este caso ya está transformado en potencia. ¿Sí? Porque 10 a la menos 6 ya sabes que es micro, ¿no? Entonces aquí la carga te podrían decir que es
8 microcoulomb, que es lo mismo que decir 8 por 10 a la menos 6. Muy bien, sigamos. La distancia, 3 metros elevado al cuadrado. Mira, qué suerte, podemos simplificar. Y nos sale 8 por 10 a la cuánto. 9 menos 6, 3, ¿no? Entonces, 10 a la 3, bueno, es 1000, 8 por 1000, 8000, por tanto podemos dar una respuesta directa. La energía, el campo eléctrico, su módulo va a ser justamente de 8000, 8 por 1000, o sea, 8000 newton sobre coulomb. Será las unidades para esta respuesta. 8000 newton sobre coulomb. Por favor, corrijan. Pregunta número 2. En la pregunta número 2 nos dice lo siguiente. Determina el módulo de la intensidad de campo eléctrico a 40 centímetros. Me están pidiendo primero la intensidad de campo eléctrico. No sé de quién. No me hacen un punto simplemente. Y me dan una distancia, 40 centímetros. Chicos, ya saben que esto de aquí no me sirve tal cual a una transformación allá 40 por 10 a la menos 2 metros. Lo puedo dejar ahí o simplemente, entonces, la distancia será igual. 10 a la menos 2 es 1 sobre 100. 40 entre 100, 0,4. 0,4 metros. ¿Listo? Puedo hacer esto o hacer esto. No hay ningún problema. La carga, dice acá, la carga es 64 por 10 a la menos 3 coulomb, o sea, milicoulomb. Q es igual a 64 por 10 a la menos 3 coulomb. Entonces de frente, ¿no? Entonces la intensidad de campo eléctrico que estamos buscando será K, 9 por 10 a la 9, multiplicado por la carga, el valor absoluto de la carga sería 64 por 10 a la menos 3. Todo esto dividido entre 0,4 de distancia elevado al cuadrado. A ver, veamos el cálculo correspondiente. ¿Sí? Veamos el cálculo correspondiente. A ver. Cálculo sería 9 por 64. 576. ¿Ok? 576. Y entre 0,4 nos sale 1440. Y esto entre 0,4, que sería 0,4 al cuadrado. Esto sale 3600. 3600. Toda esta división. ¿Por 10 a la cuánto, chicos? Allá. 9 menos 3, 6. Listo. Entonces 3600 por 10 a la 6. Ok. Esto de acá son potencia de 10. Solamente esto. ¿Cuánto equivale, chicos? 10 al cuadrado, ¿sí o no? Entonces podemos dar una respuesta. Ya cuando es un número grande, entonces esto será 36 por 10 a la cuánto, notación científica. 10 a la 2 por 10 a la 6, 10 a la 8. ¿Qué cosa? Newton sobre coulomb. Ya está. Newton sobre coulomb. Sería la respuesta en este problema número 2. Problema número 3. Te dicen determina el potencial eléctrico. En el número 3 me están pidiendo el potencial eléctrico, o sea, V sub P. No se sabe. ¿Cuánto vale? ¿Sí? Y me dan los siguientes datos. Ojo, y te piden kilovoltios. Kilovoltios, o sea, 10 a la 3 voltios. Kilovoltios. De un punto ubicado a 6 metros. Me están dando como dato la distancia. Vamos a poner acá. Distancia es igual a 6 metros. Otro dato importante es que la carga positiva. Mira, Q es positiva 2 microcoulomb.
Esto quiere decir que esto será, haciendo la conversión, más 2 por 10 a la ¿cuánto? Micro es menos 6. 10 a la menos 6 coulomb. ¿Ya está? Entonces, el potencial, el valor del potencial eléctrico será, a ver, es K por Q entre D. Vamos a poner más acá. Será K, 9 por 10 a la 9, por la carga positiva, ¿no? Más, justamente, 2 por 10 a la menos 6 coulomb, sobre la distancia, 6. En este caso, acuérdate que esto es positivo, ¿no? Ya está. 9 por 2, 18 entre 6, 3, ¿no? Todo esto se va y quedaría 3. 9 y menos 6 sería 3 también, ¿no? Sería 3 por 10 a la 3, ¿qué cosa? O sea, voltios. Muy bien. Oye, pero 10 a la 3, todo esto voltios. 10 a la 3 es el prefijo de kilo, ¿no? ¿Te acuerdas? Kilo es esto. Esto es kilo. Por lo tanto, ya puedo dar una respuesta. Por lo tanto, este potencial será 3 kilovoltios, que justamente nos estaban solicitando la respuesta en kilovoltios, ¿sí? 3 kilovoltios. ¿Va? Problema número 4. Vamos a ver el problema número 4. Problemas, caso de los vectores. ¿Sí? Acá ya comenzamos a ver problemas con vectores. ¿Por qué, profesor? Porque me están pidiendo intensidad de campo eléctrico. Determina el módulo de intensidad del campo eléctrico resultante. Entonces me están pidiendo el módulo de intensidad de campo eléctrico sobre el punto P, pero resultante. ¿Sí? O si no lo podemos así. Resultante, pero sobre el punto P, ¿no? No se sabe. Obviamente que es la sumatoria vectorial, ¿no? Pero esa sumatoria vectorial, recuerda que tiene signos con respecto, si tienen el mismo sentido. Ojo, podrán tener la misma dirección, pero si tienen el mismo sentido, se sumarán. Si tienen sentido contrario, se restarán. Si tienen un ángulo, ley de cosenos, y si es 90, es la misma ley de cosenos, pero caso particular, Pitágoras. Nada más, ten en cuenta esos 3 casos. Listo. Observamos el gráfico y tenemos lo siguiente. Q1, dato del problema. Q1 no tiene signo, por lo tanto lo consideramos positivo, ¿no? Q1, a ver, de frente, más 5 por 10 a la ¿cuánto? Por 10 a la menos 7 coulomb, es positivo. Q2, dato del problema, es más también, 8 por 10 a la menos 7 coulomb. Listo. Todo esto sobre el punto P. Y me dan este gráfico, ¿no? Carga positiva. Esta carga positiva. Q1. Q2. Y acá está el punto P. Me dicen que esto es 1 metro y esto es 3 metros. Ya está. Hacemos los gráficos, chicos. Recordar que el campo eléctrico con respecto a una carga positiva se aleja de él. Entonces, si queremos hacer con respecto a carga sub 1, acá estará el potencial, el campo eléctrico con respecto a la carga 1. ¿Sí? Si hacemos con respecto a esta carga sub 2 positiva, se aleja. Acá estará la carga eléctrica, la intensidad de campo eléctrico, con respecto a la carga 2, E sub 2. Listo. Tenemos esos valores. 1 y E sub 2. Ok. Listo. Entonces, hacemos el cálculo de cada uno de ellos. Tenemos acá E sub 1. El módulo sería K 9 por 10 a la 9
¿qué cosa? Por su carga, carga 1. 5 por 10 a la menos 7. Todo esto sobre la distancia, que es 1, elevado al cuadrado. En este caso, 9 por 5, 45. ¿Sí? 9 por 5, 45. 10 a la menos 10, 9, 10 a la menos 7, 9 menos 7, 2, o sea, 100 por 45, 4500. ¿Qué cosa? Newton sobre Coulomb. 4500 Newton sobre Coulomb. Esos dos, chicos, ¿cómo sería? 9 por 10 a la 9, por la carga que es 8, por 10 a la menos 7, todo esto sobre la distancia que es 3 metros, elevado al cuadrado. Se va esto, y nos queda 8 por 10 a la 2, sería 800, ¿no? 800 Newton sobre Coulomb. Ah, mira, son dos intensidades que hacemos nosotros. El diagrama de cuerpo libre, P, y aquí estaría, hemos visto E sub 1, y acá E sub 2. Hemos visto que en valor E sub 1 es mayor que E sub 2 en su módulo, ¿no? Por lo tanto, esto es a un sistema equivalente, al P, acá, y su intensidad de campo eléctrico resultante sobre el punto P estará a la derecha. ¿Por qué? Porque E sub 1 es mayor que E sub 2. Estamos viendo, ¿no? E sub 1 mayor que E sub 2. ¿Cuánto vale en este caso? Va a ser una resta. ¿Por qué, profesor? Porque son sentidos contrarios. Entonces el módulo de la resultante, ojo, módulo, que me están pidiendo, será el módulo de E sub 1 menos el módulo de E sub 2. Es decir, 4500 Newton sobre Coulomb menos 800 Newton sobre Coulomb. Por lo tanto, energía el campo eléctrico resultante sobre el punto P será igual a ¿qué cosa? 4500 menos 800, ¿cuánto será? 3700, ¿no? 3700, ¿sí? 3700 Newton sobre Coulomb. Será la respuesta a este problema número 4. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta ahí para hacer acá el problema 5, el problema 6, luego 7, 8 y posteriormente el problema número 9 para terminarlo rápidamente. ¿Ok? Veamos. Problema 5 nos dice determina el módulo de intensidad de campo eléctrico resultante sobre B empírico sobre el punto B. El módulo resultante del campo eléctrico sobre el punto B. Y me dan dos datos. El dato es el siguiente. El primer dato, que la carga 1, positiva. ¿Por qué le pone positiva? Porque no hay signo. Recuerda que si no hay signo, es el signo positivo. 10 a la menos 8 Coulomb. Y en caso de la carga 2, negativa, menos 3 por 10 a la menos 8 Coulomb. Y nos dan el siguiente gráfico. Un poquito más grande lo vamos a dibujar.
45 grados. Y nos dan las cargas. Nos dicen que este es el punto B. Correcto, ese es el punto B. Y nos dicen que esta carga es Q sub 1. Y esta carga es Q sub 2. Nos dan un dato adicional que la hipotenusa, esta de acá, es 3 raíz de 2 metros. Bueno, si eso es así, como es 45, cada carga de 2, obviamente que estamos cuánto va a valer, chicos, 3 metros. 3 metros. Ya está. Carga 1 es positivo. Carga 2 es negativo. Recordar cómo son las cargas para poder dibujar la intensidad de campo eléctrico, ¿no? Si es positiva con respecto al punto B, es positiva con respecto a un punto, el campo eléctrico se alejará, saldrá. Entonces, este será mi intensidad de campo eléctrico con respecto a la carga 1, de sub 1, vectorial obviamente. Y cuando es carga negativa, se atrae hacia la carga. Entonces, de B hacia la carga negativa. Entonces acá tengo E sub 2. ¿Correcto? Listo. Entonces, ¿cuál será la resultante? Ah, mira, el ángulo que forman estos dos vectores, 90 grados, y método de paralelogramo, en este caso, pues 90, será un rectángulo, ¿no? Vamos a hacer un rectángulo. ¿Listo? El vector resultante será este punto a la intersección de ellos dos. ¿Te acuerdas? Vector, ¿no? Vectores, ¿no? Ahí está. Este es el campo eléctrico resultante sobre el punto B. Me están viendo el módulo de ese vector. Obviamente, que será la Pitágoras, ¿no? La raíz cuadrada del módulo del campo de la carga 1 al cuadrado, más el módulo del campo eléctrico de la carga 2 elevado al cuadrado, ¿no? Vamos a hallar cada uno de ellos. Entonces, ¿cuánto vale la carga 1? Vale K, 9, por 10 a la 9, por valor absoluto de la carga, Q sub 1. Valor absoluto se debe ver de frente, 4, por 10 a la menos 8. Todo esto sobre la distancia, que es 3 metros, elevado al cuadrado. Mira, 9 y 9 se va. 9 y 10 a la 9, 10 a la menos 8. 9 menos 8 es 1, o sea, 10 a la 1 es 10, por 4, 40. Esto sale 40 newton sobre Coulomb. E sub 2 será 9 por 10 a la 9 por el valor absoluto de menos 3. Ah, 3 por 10 a la menos 8. Todo esto sobre la distancia que lo separa, 3 también, elevado al cuadrado. Y se va, 9, 3 a la 2. 10 a la 9, 10 a la menos 8, es 10 a la 1. 3 por 10 a la 1 es 10. Por 3, 30. 30 newton por Coulomb. Newton sobre Coulomb. Entonces, el módulo de la resultante sobre el punto B será simplemente la raíz cuadrada del módulo de la carga 1 elevado al cuadrado más el módulo de la carga 2 elevado al cuadrado. Listo. Reemplazamos. Numéricamente, ¿no? 40 al cuadrado más 30 al cuadrado. Bueno, este es algo ya conocido, ¿no?
La relación es de 3, 4 y 5. Bueno, por lo tanto, de frente podemos dar la respuesta. El módulo de la resultante con respecto al punto B del campo eléctrico será simplemente 50 newton sobre coulomb. Claro, la relación de 3, 4 y 5. Podemos asegurar que si eso uno es como 4 y esto es como 3, el ángulo acá es 53 grados, ¿no? 53 grados acá abajo, 37 grados acá. ¿Listo? ¿Podemos asegurar eso? Claro que sí. 53 acá abajo, porque lo opuesto va a ser como 4, eso es 1, y 37 acá, como lo opuesto va a ser como 3. La relación es de 3, 4 y 5. Entonces la resultante, con respecto al punto B, es 50 newton por coulomb. En el siguiente problema número 6, observamos otro caso de suma de vectores, pero en esta ocasión va a ser con respecto a un ángulo. Me dan los siguientes datos. Me están pidiendo el campo eléctrico resultante sobre el punto M, no se sabe. Y me dan dos cargas, Q sub 1 es igual a, justamente, 3 por 10 a la menos 8 coulomb, positivo. Q sub 2, 5 por 10 a la menos 8 coulomb, también va a ser positivo. Ambos son positivos. ¿Ok? Y me dan justamente triángulo equilátero, ¿no? 360. Muy bien. Tenemos ello. Y acá tenemos las cargas. Tenemos acá Q sub 1 y Q sub 2. Q sub 1, 3 metros. Q sub 2. ¿Sí? Carga positiva. Y este es el punto M. ¿Ok? Entonces va a dar, con respecto a esta carga positiva, se aleja el campo. Acá está, nos dará. Y con respecto a la carga 1. Y con esta carga 2 positiva, también nos dará justamente una carga eléctrica, pero con respecto a 2. Como esto de acá es 60 grados, chicos. 60. ¿Esto será cuánto? 60. Y por opuesto por el vértice, esto será también 60 grados. Como esto es 3 metros, equilátero, esto también valdrá 3 metros. Y esto también valdrá 3 metros. La resultante de dos vectores que forman un ángulo, aplicamos lo mismo que hicimos acá, pero el método del paralelogramo, en este caso saldrá un paralelogramo, que es un rectángulo, y nos saldrá el siguiente gráfico. Aplicando ello, la resultante será justamente este vector, ¿no? Este vector de acá. Ahí está. Y este es el vector resultante que me estaban pidiendo. Este es justamente E sub R con respecto al punto M. Ese de negro es el vector resultante, que si te das cuenta, es la resultante entre dos vectores que forman un ángulo. Ahí vamos a aplicar ley de cosenos. Pues comencemos primero por calcular cada una de las cargas. De la intensidad de campo eléctrico de cada uno, con respecto a la carga 1 y con respecto a la carga 2.
Ok, entonces hallaremos E sub 1. ¿Cómo será? 9 por 10 a la 9 por la carga, Q sub 1. 3 por 10 a la menos 8. Sobre la distancia 3 elevado al cuadrado. Rápidamente, 9 y 9 se va. ¿Qué nos queda de sub 1? 10 a la 9 por 10 a la menos 8, 10 por 3, 30. 30, ¿qué cosa? Newton sobre Coulomb. En el caso de la carga 2, la intensidad, el módulo de intensidad de campo eléctrico con respecto a la carga 2 será la carga K, la constante K, 9 por 10 a la 9. Multiplicado por la carga, que es 5, por 10 a la menos 8, sobre la distancia 3 elevado al cuadrado. Ahí tienen ello. Se va 3 al cuadrado y nos queda 50 newton sobre Coulomb. Ya está, ya tengo ambos campos eléctricos. Y ahora hallo la resultante, en este caso aplicando la ley de cosenos. Entonces, la intensidad de campo eléctrico resultante con respecto al punto M será simplemente E sub 1 elevado al cuadrado más E sub 2 elevado al cuadrado más 2 veces E sub 1 por E sub 2 por el coseno de, en este caso, el ángulo de 60 grados. Todo esto, raíz cuadrada, chicos. Todo ello, raíz cuadrada. Reemplazamos. E sub 1, 30, elevado al cuadrado, más E sub 2, 50, elevado al cuadrado, más 2 veces 30 por 50 por el coseno de 60, que es 1/2. Todo esto, raíz cuadrada. ¿Cuánto nos sale acá? ¿Raíz cuadrada de cuánto? 30 al cuadrado más 50 al cuadrado. Vamos a hacer un cálculo rápido. Recordar que aquí este 2 con este 2 se va y queda 30 al cuadrado. Será 900 más 50 al cuadrado. Son 2500 más 30 por 50. Nos sale 4900. Ah, mira, qué suerte. Esto tiene raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada 70. Por lo tanto, la intensidad de campo eléctrico resultante sobre el punto M es nada más y nada menos que 70 newton sobre Coulomb. Respuesta final a este problema número 6. Si se dan cuenta, esa es la correcta fórmula y por ende nos está saliendo números ya exactos, ¿no? En clase habíamos hecho con esta carga al cuadrado, ¿no? La cual ya lo estoy corrigiendo, así que tenemos los ejercicios. Muy bien, les paso las fotos. Sigamos con los siguientes ejercicios. Vamos a ver ahora el problema número 7. Hemos visto que en el caso del 5, suma y resta porque están en la misma dirección pero sentidos contrarios. Acá con ángulo. Y hemos visto también el 4 con ángulo 90 grados. El problema número 7. Se calcula el potencial eléctrico en voltios. Ajá. ¿Qué se da cuando dan estos ángulos?
ángulo de 90. Muy bien. Me están pidiendo el potencial eléctrico, obviamente resultante, ¿no? Bien, el potencial eléctrico. El punto A. Este es el punto A. Este punto, acá está Q sub B. Acá está Q sub C. Porque este es el punto B. Este es el punto C. Y esto es 5 metros. Y acá esto vale el ángulo de 53 grados. Esto vale el ángulo de 37 grados. Y este ángulo es 90. ¿Listo? Le dan como dato que la carga de B es nada más y nada menos que 6 microcoulomb. Y la carga de C es menos 8 microcoulomb. Ya está. Listo. Entonces, chicos, tan sencillo. Este es 53, 37 y este es 5, entonces eso es como 4, y esto es como 3, primera instancia. Listo. ¿Cómo será el potencial eléctrico? Entonces, vamos a ver el potencial eléctrico que causa B sobre A. Sería K9 por 10 a la 9 por la carga Q. Recordad que se tiene que tener el signo. En este caso de B que ejerce es 6 micro, o sea, por 10 a la menos 6 sobre la distancia, 3 metros. Ya está. Tercia 1, tercia 2, 9 por 2, 18. 18 por 10 a la cuánto, chicos? 9 menos 6, 3. ¿Qué cosa? Voltios. 18.000 voltios. El potencial eléctrico que causa C sería 9 por 10 a la 9 por su carga. Menos 8. Ah, mira, menos 8 por 10 a la menos 6 microcoulomb sobre la distancia 4. Cuarta 1, cuarta 2, con menos 2, con 9, menos 18. Por 10 a la 3 voltios. ¿Listo? Me están pidiendo en A. Simplemente será la suma, ¿saben? El resultante es la suma. En este caso sale 18.000 de frente, 18.000 voltios, menos 18.000 voltios. ¿Cuánto sale entonces, chicos? Ah, pues eso está fácil. Por lo tanto, el valor del potencial eléctrico en el punto A será simplemente 0 voltios. En este caso, respetarme el signo, se va a anular. Así que no era nada del otro mundo. Muy bien, vamos a ver el problema número 8. Problema número 8. Me están dando ciertos datos, chicos, importantes. Decimos, una esfera de masa 0,2 kilogramos. Me están dando la masa. 0,2 kilogramos. Ya está en kilogramos en las unidades que nosotros necesitamos que estén. Luego dice, y electrizada con una cantidad de carga eléctrica Q igual a 30 microcoulomb. Pensando la carga Q igual a 30 microcoulomb. Ya sabes que esto simplemente hay que transformarlo. Micro sería 30 por 10 a la menos 6 coulomb. Como no tiene signo, ajá, positiva. Positiva. Se supone, se asume, se sobreentiende que es positivo.
Y lo dice, perdón. Dice que está aislado por un campo eléctrico uniforme de módulo 600 kilonewton sobre Coulomb. Campo eléctrico uniforme es 600 kilonewton sobre Coulomb. Bueno, en este caso es simplemente 600 kilo por 10 a la 3 newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. Sigamos leyendo y me dan que la gravedad 10 metros sobre el segundo al cuadrado. ¿Qué me están pidiendo? La tensión. La tensión. Bueno, nos dan este gráfico. Acá está el islo aislante. Q. Más. Y acá está el campo eléctrico. Uniforme todavía. Apunta, es importante saber el sentido hacia abajo. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Recordar. Dicen que es aislante de pie la tensión, entonces lo único que vamos a hacer es diagrama de cuerpo libre de la esfera. Entonces acá tenemos la esfera. ¿Qué fuerzas se aplican sobre este? En primera instancia, el peso. Tenemos el peso. Ahí está, el peso. Obviamente la tensión saliente de la esfera. La tensión. Listo. ¿Ok? Pero también, al haber un campo, tiene que haber también una fuerza eléctrica. En este caso, si la carga es positiva, tienen el mismo sentido. Ah, mira, la carga es positiva, va a tener el mismo sentido. Entonces la fuerza eléctrica, vamos a ponerle esto acá, de color rojo, tiene el mismo sentido que el campo. El campo apunta hacia abajo, entonces la fuerza eléctrica también apuntará hacia abajo. Entonces acá está la fuerza eléctrica. Ojo, fuerza eléctrica. Por equilibrio, chicos, por equilibrio, observamos que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba, en la vertical, deben ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Entonces, ¿qué fuerza va hacia arriba? La tensión, módulo. Debe ser igual a la fuerza que van hacia abajo. El peso más la fuerza eléctrica. ¿Cómo se calcula el peso? Masa por la gravedad. ¿Cómo se calcula la fuerza eléctrica? Despejando, chicos. Si el campo eléctrico es fuerza entre carga, entonces la fuerza será campo eléctrico por carga. Entonces será E por Q, la carga. Reemplazamos. Tensión, ¿a qué será igual? Masa, 0,2 kilogramos. 0,2 kilogramos. Por la gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Más el campo, mira, 600 por 10 a la 3 newton sobre Coulomb. Por la carga, 30 por 10 a la menos 6 Coulomb. Me voy a poner más acá para que alcance. ¿Sí? A ver, tensión será igual a masa, 0,2 kilogramos, por la gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado, más
la intensidad de campo 600 por 10 a la 3 kilos, ¿no? Newton sobre Coulomb por la carga 30 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y ya está. Mira, Coulomb y Coulomb se va. Acá queda, la tensión será igual a 0,2 por 10, 2. ¿2 qué cosa? Kilogramos metros por segundo al cuadrado, Newton. Más, estos dos ceros es 10 a la 2, por 10 a la 3 es 10 a la 5. Con este 0 de acá, 10 a la 6, con este 10 a la menos 6 se va. Ah, mira, se va. Todo esto. Nos queda 6 por 3. ¿Qué cosa? 18 que Newton. 18 Newton. Y bueno, ya creo que está claro la respuesta. Por lo tanto, la tensión que estábamos buscando, 2 más 18, 20 Newton. Entonces, chicos, diagrama de cuerpo libre, la fuerza asociada. ¿Qué tal si el campo hubiera estado hacia arriba? Como es positivo, también hubiera apuntado la fuerza eléctrica hacia arriba. ¿Qué tal si hubiera sido negativo la carga? Allá. Y el campo hacia abajo, la fuerza hubiera apuntado hacia arriba. ¿Qué tal si fuera negativa y el campo hacia arriba? La fuerza hubiera apuntado hacia abajo. Tened en cuenta cada uno de los casos, chicos. Y con esto, positivo o negativo, vamos a tener claro cómo va a estar la fuerza eléctrica. Un ejercicio de tu tarea es exactamente igual a esto, pero el campo está apuntando hacia arriba. Mucho cuidado con la carga y para dónde va a estar la fuerza eléctrica. Y ahí hay en la tensión que te están pidiendo. Vamos a ver el último problema, 9. Mi último problema. Problema número 9. Muy parecido al problema número 8 y lo voy a dejar para que se dé una idea. No dé una idea. En este caso nos están pidiendo, dice acá, el campo. Es decir, ¿cuánto vale el módulo de este campo? ¿Sí? ¿Cuánto vale? No se sabe. Y me dan de dato que dice 32 por 10 a la menos 6 newton. Es una esfera de peso. Ah, el peso. Peso, mira, ya nos están dando 32 por 10 a la menos 6. Menos 6, ¿sí? Menos 6 newton. Mientras que la carga, Q, como no tiene signo positivo, 16 por 10 a la menos 8 Coulomb. Se encuentra en equilibrio y nos dan el gráfico respectivo. Acá hay un eje y acá la cuerda está justamente a un ángulo de 45 grados. Y el campo está apuntando hacia la derecha. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, pero a la esfera, obviamente. Tenemos acá lo siguiente. Hasta la esfera, la tensión saliente. Ya está. El peso.
el peso. Y la fuerza. En este caso, como la carga es positiva, va a tener el mismo sentido que el campo eléctrico. El campo eléctrico apunta hacia la derecha y por lo tanto la fuerza eléctrica será hacia la derecha. Solamente hay 3 fuerzas concurrentes. Recordar que este ángulo, opuesto por el vértice, 45, este es 45, ¿sí o no? Muy bien. Obviamente que acá 90. 90 entre ellos dos. Son 3 fuerzas y van a ser concurrentes, por lo tanto van a formar una figura cerrada. Y en este caso se va a formar un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Mira. Entonces, se formaría así, ¿no? Mira, acá tendría la fuerza. La fuerza F. Acá tendría el peso. Y perpendicular, ¿no? Acá tendría la tensión, ¿no? Y sí o sí se va a cerrar la figura. La tensión. Si está en 45, acá va a ser 45 grados, ¿no? La vertical, ¿no? Si acá es 45, acá es el 45. Mira, esto quiere decir que este ángulo también es 45 grados. Eso quiere decir entonces que el módulo de la fuerza F es exactamente igual a peso. ¿Correcto? Entonces, esto quiere decir que el potencial, que es fuerza sobre la carga, simplemente es lo mismo que decir peso entre la carga. ¿Ok? Entonces, reemplazamos, chicos. ¿Cuánto es el peso? Date el problema. 32 por 10 a la menos 6. ¿Qué cosa? Newton. Sobre la carga positiva, 16 por 10 a la menos 8 Coulomb. Creo que ya está. Por lo tanto, ¿cuánto será el campo? La intensidad del campo eléctrico. Mira, 32 entre 16, 2. Este 10 a la menos 8 sube como 10 a la 8. 10 a la 8 y por 10 a la 6, menos 6, 10 a la 12, ¿no? O sea, 100. 10 a la 12, 100. Por 2, 200. Ya. La intensidad de campo sale 200 Newton sobre Coulomb. Sería la respuesta a este último problema. Listo, chicos, hemos terminado. Pero sus evaluaciones y tareas. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Bye. Voy a borrar esto. Justamente este es el último problema. Hasta luego, chicos. Nos vemos.